La fiebre vespertina en La Blance, uno de los restaurantes más exclusivos de Manhattan, estaba en pleno apogeo. El repiqueteo de los tacones de diseñador contra el suelo de mármol se mezclaba con el suave tintineo de las copas de cristal y la suave música de violín. De fondo, entre los ajetreados camareros que se abrían paso entre las mesas, sonaba Min, una veinteañera retraída que llevaba los platos con la gracia de una bailarina. Su largo cabello negro estaba recogido con esmero en un moño profesional, y a pesar de la evidente interrogación del cansancio en sus ojos, mantenía una sonrisa amable que le llegaba a los ojos. Era su segundo turno del día, pero no se notaba por su esmerada atención a cada mesa. El peso de la responsabilidad recaía sobre sus hombros. El cuidado de su abuela y las crecientes facturas médicas de su hermana menor no se iban a pagar solas. La mesa 12 necesita más vino, susurró su compañera de trabajo al cruzarse. Min asintió, ajustando ya su ruta hacia el vendedor de vinos. La mesa 12 significaba tratar con Maxwell Thompson, y eso siempre requería paciencia extra. Maxwell Thompson era un cliente habitual de L. Bland, un millonario tecnológico que había amasado su fortuna desarrollando el trading software. Era el tipo de cliente que devolvía filetes perfectamente cocinados y se quejaba del vino a temperatura ambiente, que en realidad se servía a la temperatura exacta. Esa noche recibía a un grupo de posibles inversores, lo que significaba que estaba siendo particularmente exigente. «Ah, ahí está», Thompson gritó cuando Min se acercó con el vino. «Me daba por pensar que nos habían olvidado». Sus palabras tenían ese tono particular de alguien que nunca había trabajado en servicio. Los demás comensales se removieron incómodos, pero nadie dijo nada. Min mantuvo su compostura profesional mientras presentaba la botella de Chateau Margaux. «Disculpas por el peso, señor. ¿Le gustaría probarla primero?» Su voz era suave pero clara, con un ligero acento que se había esforzado por suavizar con los años. Mientras servía el vino, sintió que Thompson la observaba con esa mirada calculadora que había llegado a reconocer en los clientes adinerados que veían a los camareros como parte del mobiliario. Lo que no esperaba era lo que venía después. «Cuídese bien», dijo, removiendo el vino en su copa. «Estamos tomando una gala benéfica en mi casa. El próximo fin de semana, invitados de alto perfil, muy exclusivos. Nos vendría bien alguien con tu atención al detalle». Mencionó una cifra que triplicaba sus ingresos nocturnos habituales. El corazón de Min dio un vuelco. Esa cantidad de dinero podría cubrir el siguiente tratamiento de su hermana, con suficiente sobrante para los medicamentos de su abuela. Sabía que trabajaba para Thompson. Su reputación de ser difícil era bien conocida entre el personal, pero algunas oportunidades eran demasiado importantes para dejarlas pasar, incluso si venían envueltas en una condescendencia apenas velada. «Gracias por la oferta, señor Thompson», respondió con cuidado. «Sería un honor ayudar». Anotó los detalles que le proporcionó mientras una vocecita en su cabeza se preguntaba si se estaba equivocando mientras regresaba a la cocina. Min pasó junto al piano de cola del restaurante, perfectamente ubicado en la esquina del comedor principal. Por un momento, sus dedos se crisparon a su lado. El recuerdo muscular de una vida diferente intentaba aflorar. Rápidamente apartó la sensación. No había tocado un piano en 10 años después de aquella noche lluviosa, cuando todo cambió. Poco sabía que aceptar la oferta de Thompson haría que su pasado regresara de forma inesperada y que a veces las notas más difíciles de tocar son las que han permanecido en silencio durante más tiempo. La semana pasó rápidamente, y antes de que Min se diera cuenta, estaba de pie frente a la mansión Thompson, una imponente estructura de cristal y piedra que parecía tocar el cielo del atardecer. Se ajustó la chaqueta negra de camarera, luchando contra el frío otoñal y su creciente nerviosismo. Otros camareros contratados de varios restaurantes de lujo estaban llegando. Sus expresiones eran una mezcla de asombro y ansiedad. Todos se reunieron a su alrededor. Llamaron a la camarera jefa, una mujer de aspecto severo con el pelo canoso. «Los invitados del señor Thompson son la élite de Manhattan.
Un error podría costarnos el trabajo a todos. Repartió bandejas y asignó secciones. Min consiguió la sala principal, el corazón de la fiesta. El interior de la mansión se llevó las lámparas de cristal Bress Away de Min. Proyectaban sombras de arcoíris sobre los suelos de mármol y obras de arte invaluables adornaban cada pared, pero lo que llamó su atención y le conmovió profundamente. El tropiezo fue el magnífico piano de cola en la esquina de la sala de estar. No era un piano cualquiera, era un piano de cola Steinway modelo del mismo modelo con el que solía practicar en la escuela. Ni se te ocurra tocarlo. La voz de Thompson llegó detrás de ella, haciéndola saltar. Ya estaba vestido con un smoking caro. Un vaso de whisky en la mano. Ese es un instrumento de $500,000. Tenemos un pianista profesional. Después, su tono tenía esa mezcla familiar de diversión y desdén. La fiesta comenzó y Min cayó en el ritmo familiar de servir. Se deslizó entre invitados y vestidos de diseñador y trajes a medida ofreciendo champán y lo que escuchó por casualidad fragmentos de conversaciones sobre carteras de valores, compras de yates y próximas obras benéficas. Gallas, un mundo tan diferente de su pequeño apartamento donde ella y su abuela se turnaban para dormir en el sofá-cama para que su hermana pudiera tener el dormitorio. Todo iba bien hasta que sonó el teléfono de Thompson. Su rostro se ensombreció al escuchar. ¿Qué quieres decir con que no vienes? Ladró al teléfono. ¿Una oferta mejor? Te pagué por adelantado. Terminó la llamada con una maldición. El pianista había cancelado. Min intentó hacerse invisible mientras el humor de Thompson se agriaba. Ya lo había visto en el restaurante antes, pero aquí, en su propia casa, parecía aún más imponente. Los invitados empezaban a notar la música que faltaba, el ambiente se volvía monótono sin ella. Thompson gritó de repente señalando a Min. Las copas de champán en su bandeja tintinearon cuando ella se quedó paralizada. Te he visto mirando ese piano toda la noche. ¿Crees que puedes hacer algo mejor que servir bebidas? La habitación se ensombreció. Silencio. Docenas de ojos se volvieron hacia ella. Algunos curiosos, otros ya avergonzados por ella. El rostro de Thompson tenía una sonrisa cruel. Buscaba entretenimiento y ella era su objetivo. Yo no, Min, empezó a decir, pero Thompson ya caminaba hacia ella, tomando su bandeja y entregándosela a otro camarero. Vamos, enséñanos lo que puedes hacer, dijo lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. A menos que tengas miedo. El desafío en su voz era claro. Esto era un castigo por su supuesta presunción por atreverse a mirar demasiado tiempo algo más allá de su posición. Min sintió que le subía la comida. En su mente, podía oír la voz de su abuela a veces. Orgullo. Debía ceder ante la necesidad. Había aceptado este trabajo por el dinero. Había soportado la actitud de Thompson. Por su familia, pero allí de pie, con todos esos ojos privilegiados sobre ella, algo más despertó una chispa de la persona que solía ser antes de que la vida la obligara a dejar de lado sus sueños. El piano parecía llamarla desde el otro lado de la habitación. 10 años de polvo se habían asentado sobre sus sueños de actuar, pero debajo, la memoria muscular. Esperó mientras daba su primer paso hacia el instrumento. Sus manos temblaban ligeramente a los costados. No sabía si estaba a punto de experimentar el triunfo o la humillación, pero sabía que tenía que intentarlo mientras Min caminaba hacia el piano. Los recuerdos la inundaron como un maremoto. Recordó el viejo piano vertical en su sala de estar donde su madre le enseñó a tocar Twinkle Twinkle Little Star cuando tenía solo 4 años. Sus pequeños dedos se estiraban por las teclas mientras se sentaban sobre una pila de libros de espuma para alcanzar la altura adecuada. Esas primeras lecciones se habían convertido en algo más cuando su maestra de música de la escuela primaria notó su talento. Tu hija tiene un don, les había dicho a los padres de Min. Ella escucha la música de manera diferente a otros niños. Al poco tiempo, participaba en competiciones locales. Su madre sonreía orgullosa desde el público. Su padre grababa cada actuación en su viejo corder.
La carta de aceptación del programa preescolar de Julia se había sentido como un boleto dorado. Todos los sábados, su padre la llevaba a la ciudad desde su modesta casa en Queens, saliendo al amanecer para evitar el tráfico. Pasaba todo el tiempo. Días inmersos en sesiones de práctica de teoría musical y presentaciones, sus profesores hablaban de futuras salas de conciertos y giras internacionales. Los demás estudiantes provenían de familias adineradas, pero en las salas de práctica solo importaba el talento. Entonces, llegó esa lluviosa noche de octubre de hace 10 años. Maine había estado practicando hasta tarde en la escuela para una próxima reedición cuando su abuela llamó a sus padres. El coche derrapó en la carretera mojada. Nunca llegaron a casa. Las semanas siguientes transcurrieron entre preparativos funerarios y decisiones imposibles. Su hermana, que entonces solo tenía 8 años, necesitaba atención médica especial para su enfermedad crónica. Su abuela, que se mudó para cuidarlos, era demasiado mayor para trabajar. El dinero del seguro no duraría mucho. Min aún recordaba haber estado en la oficina administrativa de Juilliard, retirándose del programa. Su profesor había protestado. Hablaban de becas y arreglos especiales, pero Min sabía la verdad. Su familia necesitaba que ella trabajara, no que echase sueños. Encontró el trabajo de camarera en LeBlanc a través de un amigo de la familia. El ambiente elegante del restaurante le recordaba a las salas de conciertos, y a veces, durante los momentos de tranquilidad, escuchaba música clásica. En su cabeza, sus dedos se movían ligeramente mientras llevaba los platos. Durante años había evitado los pianos por completo. El piano de cola del restaurante era fácil de ignorar. Solía estar cubierto, y los pianistas que tocaban allí eran profesionales que iban y venían sin hablar con el personal. Pero este Steinway que tenía ante ella ahora era diferente. Se erguía orgulloso y abierto, su superficie negra brillaba bajo las luces de la lámpara. Las llaves esperaban expectantes como viejos amigos que esperan reconectarse. Un murmullo recorrió la multitud mientras se acercaba al instrumento. Podía oír la risa petulante de Thompson. Podía sentir el peso del juicio de sus adinerados invitados. Esperaban un desastre. Una camarera torpe se avergonzaba a sí misma para su entretenimiento. Lo que no vieron fueron los callos que aún tenía en los dedos por años de práctica. La manicura profesional necesaria para servir. No sabían de las incontables horas que pasó dominando escalas y arpegios, ni de cómo aún escuchaba sinfonías en sus sueños. Mientras se sentaba en el banco, lo ajustaba con el movimiento familiar que una vez fue tan natural como respirar. Las palabras de su abuela de antaño resonaban en su mente. La música está en tu sangre. Pequeña, no es algo que hagas, es algo que eres. Min puso sus manos sobre las teclas, sintiendo el frío marfil bajo sus dedos. La memoria muscular estaba allí, esperando como un idioma que había aprendido en la infancia. Oxidado por el desuso, pero no olvidado en ese momento. Ya no era la camarera. Era esa joven otra vez. Sentada en su primer recuerdo. La voz de su madre susurrando, toca desde tu corazón y te escucharán. Los invitados a la fiesta formaron un círculo informal alrededor del piano de cola. Sus rostros mostraban una mezcla de curiosidad y vergüenza ajena. Las copas de cristal tintineaban mientras la gente se movía incómoda, esperando lo que suponían sería un espectáculo incómodo. Thompson estaba al frente, con una expresión entre divertida e impaciente. Maine cerró los ojos un momento, dejando que el familiar aroma a madera pulida y marfil la inundara. El Steinway incluso olía a caro, un aroma rico y profundo que denotaba un mantenimiento cuidadoso y una afinación regular. Su uniforme de sirvienta se sentía rígido y oprimido mientras ajustaba su postura en el banco. La memoria muscular de innumerables lecciones se apoderó de ella. Bueno, la voz de Thompson se quebró. A través de su concentración, no tenemos toda la noche. Unas risas nerviosas resonaron entre la multitud. Alguien susurró, pobre chica, lo suficientemente alto para que Min la oyera. Respirando hondo,
Min recordó su última actuación en Juilliard. Ese día también había tocado Choen, el compositor favorito de su madre. La pieza le había valido una ovación de pie y una nominación a un prestigioso concurso de jóvenes artistas, un concurso al que nunca llegó. Para asistir a las primeras notas de el nocturno número 20 en do menor de Chopin flotaba en el aire. Los dedos de Min se movían tentativamente al principio, como si probara la temperatura de una piscina antes de sumergirse. La pieza comenzaba suavemente, casi inquisitiva, perfecta para su incierto regreso a las teclas después de tanto tiempo. Una mujer con un vestido rojo de diseñador, que había estado a medio sorbo de champán, bajó lentamente su copa. Las conversaciones tranquilas alrededor del piano se apagaron. Incluso los camareros detuvieron sus rondas, quedándose quietos con sus bandejas de aperitivos, observando cómo Min llegaba al final de la primera frase. Con la memoria muscular en plena acción, sus manos recordaron cómo la pieza se hinchaba y se suavizaba como olas en una orilla tranquila. El Steinway respondió hermosamente a su toque. Su tono R llenaba de calidez la enorme sala. La sonrisa de Thompson comenzó a desvanecerse. Dio un paso más cerca del piano, frunciendo el ceño mientras observaba. Los dedos de Min bailaban sobre las teclas con creciente confianza. Este no era el intento torpe que esperaba. Era algo completamente distinto. La pieza se volvió más compleja. Avanzando hacia el centro emocional, M sintió lágrimas picar en las comisuras de sus ojos, pero no se detuvo. Cada nota le traía recuerdos, su madre tarareando mientras practicaba la sonrisa orgullosa de su padre, su hermana dormida en el sofá escuchándola tocar. Un caballero mayor entre la multitud se inclinó hacia adelante, con los ojos abiertos al reconocerlo, susurró algo. Su acompañante, que asintió vigorosamente, Min no se dio cuenta de que estaba perdida en la música. Ahora su cuerpo cantaba levemente mientras tocaba la melodía fluida. La atmósfera de la sala se había transformado. Las mismas personas que momentos antes se preparaban para presenciar su humillación ahora estaban paralizadas. Algunos habían cerrado los ojos, otros tenían expresiones de genuino asombro. Una joven al fondo se secó una lágrima mientras Min se acercaba al clímax de la pieza. Sus dedos se movían con la timidez de alguien que ha tocado esta música miles de veces. El Steinway cantaba bajo su toque. Sus potentes notas graves resonaban a través del suelo mientras los registros más agudos brillaban como. Starlight Thompson se quedó congelado. Su copa de vino medio vacía se olvidó en su mano. El cruel entretenimiento que había planeado se convirtió en algo completamente inesperado. En lugar de humillar a un camarero, sin saberlo, había exhibido a un músico magistral. Se acercaba la sección final de la pieza y Min la tocó con toda la emoción que había contenido a lo largo de los años. Cada nota cargaba con el peso de sus sueños sacrificados, su amor por su familia y la inesperada alegría de volver a su primer amor. La música. Al tocar las frases finales, el tiempo pareció detenerse en la gran sala. Cada persona quedó cautivada por la belleza de lo que presenciaban mientras las últimas notas del Nocturne de Chopin se desvanecían en el silencio sepulcral de la sala. Las manos de Min. Descansó suavemente sobre las teclas por un momento. Nadie se movió ni habló. El hechizo de su actuación flotaba en el aire como la niebla matutina, delicada y etérea, y luego, como si una presa se hubiera roto, la sala estalló en aplausos. No eran los aplausos educados y reservados de la gente adinerada siendo caritativa, eran genuinos, entusiastas y sinceros. Había gente de pie, algunos secándose las lágrimas, otros negando con la cabeza con incredulidad. Extraordinario, respiró una mujer de cabello plateado con un vestido de noche azul. Simplemente extraordinario. Su acompañante asintió vigorosamente, sin dejar de aplaudir. Min sintió sus mejillas sonrojarse al levantarse del banco del piano. El movimiento familiar de alisarse el delantal la devolvió a la realidad. Todavía estaba trabajando, todavía allí para servir a estas personas, pero algo había cambiado en la forma en que la miraban. Thompson se quedó clavado en su sitio.
Su rostro era una compleja mezcla de emociones: vergüenza, asombro y algo que podría haber sido vergüenza. La broma cruel que había planeado se había transformado en un momento de inesperada belleza y no sabía muy bien cómo. Para manejarlo, señorita, un caballero de aspecto distinguido se abrió paso entre la multitud. Su acento era europeo, posiblemente alemán, y se comportaba con el aire de alguien importante. Era una interpretación notable de Choen. ¿Dónde estudiaste? Antes de que Min pudiera responder, otra voz lo interrumpió. Ella no solo sirve bebidas. Thompson, esto provenía de una mujer de unos 50 años. Su cabello gris estaba elegantemente peinado. Llevaba un vestido negro sencillo pero obviamente caro. Tengo curiosidad. ¿Sabías sobre su talento? Cuando intentaste humillarla, Thompson abrió la boca y luego la volvió a cerrar por una vez. El millonario de la tecnología parecía haberse quedado sin palabras. El caballero europeo seguía concentrado en Min. Querida, soy el director de la orquesta de la ciudad. Tenemos un programa comunitario que brinda educación musical a niños desfavorecidos. ¿Estarías interesada en enseñar? El salario es modesto comparado con la interpretación. ¿Qué? El corazón de Min dio un vuelco. Enseñar música. La posibilidad de regresar al mundo que había dejado atrás, incluso en un papel diferente, le hizo temblar las manos. Un poco. No he tocado. En 10 años, admitió en voz baja, no desde mis padres. Su voz se apagó, pero la mirada amable del director de la Sinfónica mostró comprensión. La música nunca nos abandona del todo, dijo con suavidad. Lo que acabas de tocar lo demuestra. Piénsalo. Aquí está mi tarjeta. Otros invitados se acercaron, cada uno con sus propias preguntas y comentarios. Una madre preguntó si Min consideraría enseñarle a su hija. Un pianista jubilado quería hablar de su técnica. La mujer del vestido negro resultó ser una miembro descuidada de una prestigiosa escuela de música. En medio de todo esto, vio a Thompson abriéndose paso hacia ella. La multitud se apartó ligeramente observando. Con interés, se detuvo frente a ella y por un momento la miró. De verdad, quizás por primera vez, te debo una disculpa, dijo. En voz baja, su arrogancia habitual desapareció de su voz. Lo que hice, lo que intenté hacer. Fue cruel e indigno de mí. Hizo una pausa y luego continuó. ¿Podrías contarme tu historia? La verdadera, no solo la que está en tu solicitud de empleo. Min miró al hombre que había intentado avergonzarla hacía apenas unos minutos, viendo el genuino arrepentimiento en sus ojos. Para ellos, la fiesta había reanudado su curso normal, pero ya nada parecía normal en el lapso de una pieza musical. Su mundo había cambiado de eje. Miró el piano y luego volvió a Thompson. Es una larga historia, dijo en voz baja, y comienza con un viejo piano vertical y una niña que se enamoró de la música mientras la fiesta continuaba a su alrededor. Min y Thompson estaban sentados en un rincón tranquilo de la amplia sala de estar. Se había quitado el delantal y alguien le había dado un vaso de agua. El piano permanecía en silencio al fondo, un recordatorio de lo rápido que puede cambiar la vida. Tenía 12 años cuando entré al programa preescolar de Julia. Min comenzó a trazar con los dedos distraídamente el borde de su vaso de agua. Mis padres eran inmigrantes. Mi padre trabajaba como mecánico. Mi madre limpiaba casas. Gastaban cada centavo extra en mis clases de música. Thompson escuchaba atentamente. Su habitual impaciencia no se veía por ningún lado. El director de la Sinfónica se había unido a ellos. Junto con la mujer del vestido negro, que se presentó como fideicomisaria de la Academia de Música de Manhattan. Sábado. Mi padre me llevaba a la ciudad. Nunca se quejó de madrugar ni de las largas esperas. Preparaba almuerzo para los dos. Siempre traía extra por si hacía nuevos amigos. Min sonrió. Al recordar que mi madre grababa cada actuación con una vieja videocámara, dijo que quería documentar mi viaje al Carnegie Hall. Hizo una pausa para tomar un sorbo de agua.
Luego vino el accidente. Mi hermana tenía 8 años y ya estaba lidiando con su condición médica. Nuestra abuela se mudó para ayudar, pero era demasiado mayor para trabajar. Alguien tenía que mantener a la familia y yo era la mayor. ¿Pero por qué dejar de tocar por completo?, preguntó el director de la Sinfónica con suavidad. Seguro que había otras opciones. Min negó con la cabeza cuando tienes 16 años y de repente eres responsable de la supervivencia de 3 personas. Aprendes a dejar atrás tus sueños. No podía practicar 4 horas al día y trabajar lo suficiente para pagar las cuentas. El trabajo en el restaurante pagaba bien y tenía buenas propinas. Parecía la decisión responsable. Thompson se removió incómodo en su silla y todo este tiempo, en blanco, escuchando el pist. Aprendí a ignorarlo. Min dijo en voz baja que dolía menos así, pero a veces, tarde por la noche, cuando el restaurante estaba casi vacío, escuchaba una pieza que a mi madre le encantaba. Y se quedó en silencio. Sus ojos se alejaron. La confianza se inclinó hacia adelante. Tu talento no ha disminuido. Lo que tocaste esta noche no fue solo memoria muscular, fue pura musicalidad. El puesto de profesor. El director de la Sinfónica añadió que podría ser solo el principio. Tenemos salas de práctica que podrías usar. Hay programas de educación para adultos. Oportunidades de actuación. Thompson se puso de pie de repente. Todos lo miraron sorprendidos. Me gustaría ayudar, dijo con voz firme. Un fondo de becas, tal vez para estudiantes como tú. Tenías talento, pero enfrentando circunstancias difíciles, Min lo miró fijamente, recordando su cruel sonrisa de hace apenas unas horas. La gente sí que podía sorprenderte. Él continuó luciendo un poco avergonzado. Conozco al dueño de Leblanc. Podría hablar con él para ajustar tu horario y hacerlo más flexible si decides retomar la música. El administrador asintió con aprobación. La academia podría proporcionar espacios de actuación para los estudiantes becados. Tal vez incluso. Hizo una pausa y miró a Min. ¿Considerarías compartir tu historia con ellos? Muéstrales que los contratiempos no tienen por qué ser permanentes. Min sintió que se le formaban lágrimas en los ojos. Pensó en su abuela, que todavía tarareaba sus viejas piezas de práctica mientras cocinaba. Su hermana, que nunca la había escuchado tocar realmente. Durante años, dejó de lado su pasión por ser responsable. Necesitaría tiempo para practicar, dijo lentamente, para volver a donde estaba. Tiempo, tacones, dijo el director de la Sinfónica con amabilidad. Y música, la música nos espera. Es paciente de esa manera. Min miró al otro lado de la habitación, al Steinway. Sus teclas aún eran visibles en la cálida luz por primera vez en 10 años. Se permitió imaginar un futuro, donde la responsabilidad y la pasión pudieran coexistir, donde el peso de su pasado pudiera convertirse en un fundamento en lugar de una carga. ¿Por dónde empezaríamos?, preguntó en voz baja. 3 semanas después de la fiesta, Min se paró frente a una sala llena de niños en el centro de música comunitario. Sus rostros mostraban una mezcla de curiosidad e inquietud mientras estaban sentados, cruzados, sobre la alfombra. Una hilera de teclados cubría las paredes y un viejo piano vertical se alzaba al frente de la sala. La música es como magia, comenzó. Su voz era suave pero llegaba a cada rincón. Puede hacerte feliz cuando estás triste, darte energía cuando estás cansado y contar historias sin usar palabras. Un niño pequeño al frente levantó la mano. Mi mamá dice que tengo que practicar todos los días, pero no quiero, dijo con total honestidad, haciendo reír a los otros niños. Min sonrió recordando sus propias dificultades de la infancia. ¿Puedo contarte un secreto?, preguntó arrodillándose a su altura. Cuando tenía tu edad, yo a veces tampoco quería practicar. Caminó hacia el viejo piano vertical, pasando los dedos por su superficie rayada. El director de la Sinfónica había estado. Volver a la música no fue como empezar de cero, sino como despertar una parte dormida de sí misma.
Pero entonces mi madre me enseñó algo especial. Continuó diciendo, practicar no se trata de tocar lo mismo una y otra vez, se trata de contar tu propia historia a través de la música. Min se sentó al piano y tocó una melodía sencilla con una mano. Podría ser el sonido de la lluvia en tu ventana. Añadió la mano izquierda, creando una suave armonía. Podría ser el sonido del ronroneo de tu gato o la risa de tu hermanita. Los niños se inclinaron hacia adelante con los ojos abiertos. Incluso los inquietos se quedaron quietos, observando sus manos moverse sobre las teclas. Más tarde esa tarde, Min se sentó en una de las salas de práctica, trabajando en una pieza para su próximo remaster. Thompson cumplió su palabra, no solo habló con el dueño del restaurante sobre su horario, sino que también creó un fondo de becas para jóvenes músicos. Ante las dificultades económicas, el fideicomisario de la Academia de Música se convirtió en su mentor, ayudándola a navegar su regreso al mundo de la música. No solo les estás enseñando notas, le dijo a Min. Les estás mostrando que los sueños pueden tomar desvíos, pero aún así encontrar su camino. Los dedos de Min se movían por la tecla con creciente confianza. Estaba practicando, Debussy, ahora la favorita de su abuela. La pieza aún necesitaba práctica, pero cada día recuperaba más de su antigua habilidad, realzada por una profundidad de emoción que solo la experiencia de la vida podía traer. Un golpe en la puerta de la sala de práctica la hizo detenerse. Era su hermana, que había vuelto de la universidad para el fin de semana, ya que la fiesta que Min había comenzado le había enseñado piezas sencillas en el viejo teclado de su abuela. No era un Steinway, pero de todos modos hacía música. Los niños te aman, dijo su hermana acomodándose en una silla. Los escuché en el pasillo. Una niña pequeña. Su madre le dijo que quería ser como la maestra Min cuando fuera mayor. Min sintió un vuelco en el corazón al oír esas palabras. Pensó en esa niña y en todos los demás niños de su clase. Algunos provenían de familias como la suya y habían estado luchando para llegar a fin de mes, pero estaban decididos a darles a sus hijos todas las oportunidades. Otros tenían diferentes desafíos y sueños. ¿Listos para intentarlo? Min le preguntó a su hermana mientras se deslizaba hacia el banco del piano. Su abuela siempre había dicho que la música sonaba mejor cuando se compartía mientras tocaban juntas. Min se dio cuenta de que su madre había tenido razón hacía tantos años. Tocar con el corazón hacía que la gente escuchara. Pero lo que no sabía entonces era que a veces la vida te quita un sueño para llevarte a otro más grande que tú. A través de la ventana de la sala de práctica podía ver el sol de la tarde, pintando la ciudad en tonos dorados. En algún lugar de esa extensa metrópolis, otro joven músico podría estar dejando de lado sus sueños, pensando que tenían que elegir entre la pasión y la responsabilidad. Min esperaba que su historia les llegara, mostrando que a veces las melodías más hermosas llegan después de los descansos más largos. Un año después, Min estaba de pie tras bambalinas en el auditorio del centro comunitario, con el corazón acelerado por las mariposas familiares previas a la actuación. La exhibición anual de estudiantes estaba a punto de comenzar y a través del telón podía oír el murmullo emocionado del público abarrotado. Sus estudiantes estaban alineados a su lado, vestidos con sus mejores galas, nerviosos, ajustando sus partituras. El niño que una vez se quejó de practicar, ahora saltaba de puntillas, ansioso por mostrar la pieza que dominaba. ¿Recuerdan de qué hablamos? Min le susurró arrodillándose, no se trata de tocar a la perfección, se trata de compartir su amor por la música con el público. Su abuela, radiante de orgullo, estaba sentada junto a su hermana, que había conducido desde la universidad para el evento. Thompson también estaba allí. Se había convertido en uno de los mayores partidarios del programa, asistiendo regularmente a la residencia estudiantil y financiando iniciativas adicionales de educación musical en toda la ciudad. La exhibición comenzó con sus estudiantes más pequeños tocando sencillos. Con sus pequeños dedos, eligiendo cuidadosamente melodías que habían practicado durante semanas. Cada actuación fue recibida con aplausos entusiastas.
Los padres se inclinaban hacia adelante para grabar cada momento en sus teléfonos. Tal como lo había hecho la madre de Min años atrás. Durante el intermedio, el director de la Sinfónica la encontró entre bastidores. La Junta está impresionada con lo que han logrado aquí. Dijo con entusiasmo que quieren expandir el programa a otros centros comunitarios. Nos gustaría que ayudaran a desarrollar el plan de estudios. Min sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Su horario de clases había crecido de una clase pequeña a varias, incluyendo un programa nocturno para adultos que, como ella, habían dejado de lado sus sueños musicales. Algunos de sus estudiantes eran antiguos camareros, oficinistas y taxistas, todos buscando su camino de regreso a la música. La segunda mitad de la presentación presentó a sus estudiantes avanzados mientras los observaba actuar. Recordó cada momento decisivo, cada pequeña victoria que la había llevado a este punto, la chica tímida que ahora toca con confianza, el chico frustrado que finalmente encontró su ritmo para el final. Min había planeado algo especial. Tomó su lugar en el piano de cola. Uno nuevo donado por Thompson para reemplazar el viejo piano vertical. Sus estudiantes se reunieron alrededor, cada uno sosteniendo sus instrumentos juntos. Interpretaron un arreglo que ella había escrito, entrelazando temas clásicos con melodías simples que sus estudiantes habían compuesto. Era una pieza sobre viajes sobre caer y levantarse, sobre sueños que toman caminos inesperados mientras las últimas notas se desvanecían. M vio una nueva cara entre el público, la dueña de LeBlanc. Ella todavía trabajaba allí ocasionalmente, pero ahora, como pianista habitual del restaurante para eventos especiales, la vida había dado un giro completo de la manera más inesperada. Después de la actuación, durante la recepción, su abuela la tomó aparte. En sus manos había un sobre viejo y desgastado. «Tu madre escribió esto», dijo en voz baja el día que entraste en Juilliard. «Quería que lo leyeras cuando dieras tu primer gran concierto». Min abrió el sobre con dedos temblorosos. Dentro, con la elegante letra de su madre, había un mensaje simple: la música siempre te llevará a casa. Mirando alrededor de la sala, a sus estudiantes charlando animadamente con sus familias en Thompson, discutiendo futuros programas con el director de la Sinfónica y a su hermana grabando todo en su teléfono como solía hacerlo su madre. Min sintió una profunda sensación de paz. No se había convertido en la pianista de concierto con la que sus padres habían soñado, pero había encontrado algo, quizás aún más significativo: la capacidad de mantener vivo su amor por la música transmitiendo. Se lo contaba a los demás cada vez que uno de sus alumnos descubría la alegría de tocar, cada vez que un adulto reaviva su pasión por la música. El legado de sus padres se fortalecía. Las luces de la comunidad comenzaron a atenuarse, señalando el final de la noche, pero para Min y sus alumnos, esto era solo el comienzo. El mañana traería nuevas piezas que aprender, nuevos desafíos que superar y nuevos sueños que perseguir mientras reunía sus partituras. Min tarareaba suavemente para sí misma la misma canción de cuna que su madre solía cantar, ahora transformada en una canción de esperanza para el futuro. A veces la música más hermosa viene de los corazones, desvíos de las armonías inesperadas que la vida crea cuando somos lo suficientemente valientes para tocar una melodía diferente.